epilépticas dependen del grupo de neuronas que está siendo afectada por esta hiperactividad neuronal. En realidad es una hiperactividad de un grupo de neuronas, pero que esa misma excesiva, diríamos, estimulación de estas neuronas causan de que el mensaje neuronal se vuelva caótico, no se produzca en el sentido normal que tiene la información neuronal. Para que la entiendan bien, en un paciente normal, la información que va de los estímulos neuronales, primero, la percepción de todas las cosas que percibimos en el exterior va de afuera hacia el cerebro. Y del cerebro se emite en una sola dirección la respuesta a esas percepciones. Ya. En el caso del paciente que tiene epilepsia, esta hiperactividad que debería ser en un solo sentido, pues se produce en diferentes sentidos al mismo tiempo. Y eso es lo que causa que el paciente muchas veces inclusive pierde el conocimiento porque no está pudiendo procesar de manera adecuada esta hiperactividad neuronal. Vamos a ver los tipos de epilepsias. En realidad hay dos grandes tipos de epilepsias. La epilepsia, perdón un ratito, lo voy a parar aquí porque parece que lo he minimizado. Hay una diapositiva que tengo un video para mostrarles. Ya, y parece que estaba minimizada. Ok. Ahora sí. Permítame mostrarles parte de un video que pude extraer de YouTube, pero que nos explica muy bien un poquito, refuerza lo que acabo de mencionarles a ustedes sobre lo que era la epilepsia. ¿Qué pasó? Oh, no está queriendo dar. ¿Se escucha el audio? No, Rolly. Oh. Me No dice se que escucha. sí, no voy a tener nomás que pausarlo porque parece que es el problema de aquí. Ya, vamos a continuar nomás. No responde el programa. Ok. Se nos fue. Ok. Vamos a continuar nomás porque no me quiso dar el video. Sin embargo, era simplemente un recordatorio de todo esto que le estoy hablando yo. Dentro de los tipos de epilepsias vamos a encontrar dos grandes grupos. En realidad hay las divisiones en el tipo de epilepsias han decidido para un mejor manejo poderlas juntar en dos grandes grupos. Las epilepsias focales y las epilepsias generalizadas. Las focales normalmente es cuando se da en un solo hemisferio del cerebro. Y la generalizada es cuando el problema de el desarreglo o la desprogramación neuronal se sucede en ambos hemisferios del cerebro. Aquí tenemos esquemáticamente, para visualizarla mejor, lo que le estaba mencionando. Las convulsiones focales es simplemente en un solo hemisferio del cerebro que está ubicado en esta parte de la derecha de la pantalla. Y las convulsiones generalizadas, pues, son focos en ambos hemisferios y en diferentes partes del cerebro.
¿Ya? Es la diferencia como para que podamos visualizar mejor todavía a qué se refiere cuando dicen convulsiones focales o convulsiones generalizadas. Bueno, dentro de los tipos de epilepsia focales, las más importantes las estamos mencionando en este cuadro. Las epilepsias focales con crisis motoras, que se manifiestan como movimientos involuntarios y con convulsiones. En este caso, el paciente no puede controlar los movimientos y muchas veces inclusive no tiene conciencia de lo que les está pasando. Dentro de las epilepsias focales con alteraciones sensitivas, estas provocan alteraciones sensoriales como cambios en el sabor y el olfato, e inclusive antes que le vengan las convulsiones musculares, el paciente siente ya olores que no están, que otras personas que están a su lado no lo están percibiendo, pero ellos lo pueden percibir, o si están comiendo, sienten sabores totalmente diferentes al que deberían estar sintiendo en ese momento. Y en la tercera, las epilepsias focales con crisis de ausencia. En estas epilepsias el paciente pareciera que está distraído y que no está prestando atención a lo que le están diciendo. Y es simplemente que hay momentos en que el paciente pierde la conciencia, pero son segundos. Y cuando le preguntan si escuchó la explicación que le estaban dando o le piden que opine sobre el tema que le estaban hablando, el paciente no tiene idea de qué le están mencionando, porque en ese momento se perdió, hay una ausencia, hay una pérdida de la atención del paciente. Y dentro de los tipos de epilepsia generalizada, las más importantes, las epilepsias mioclónicas. ¿A qué se refiere este tipo de epilepsias? Estas se caracterizan por movimientos bruscos y repentinos de las extremidades. El paciente no puede controlar, empieza a moverse, ya sea, muchas veces acompañan tanto las piernas como los brazos. En el caso de las epilepsias tónicas, ya provocan pérdida de la conciencia y tensión muscular. Ustedes lo ven que el paciente se pone rígido, al mismo tiempo que también está convulsionando cierta parte de su cuerpo, pero los brazos o las piernas se ponen rígidas. ¿Ya? Las epilepsias clónicas provocan sacudidas musculares rítmicas. Y las epilepsias atónicas, estas provocan pérdidas repentinas de la postura muscular y caídas normalmente en el paciente. Dentro de los síndromes epilépticos podemos encontrar, dentro de los más conocidos por el cuerpo médico, está el síndrome de West, que se caracteriza por espasmos musculares y retraso en el desarrollo cognitivo de la infancia. En el caso del síndrome de Lennox-Gastaut o Gastaut, perdón mi francés, provoca múltiples tipos de crisis, retraso en el desarrollo cognitivo y también hay el electroencefalograma sale demasiado anormal, con múltiples variaciones en cuanto a las ondas cerebrales. Y la epilepsia temporal mesial, que se presenta como una crisis parciales complejas y puede estar relacionada con una lesión en el hipocampo. Muchas veces en algunos accidentes los pacientes suelen tener este tipo de lesiones en el hipocampo y eso le puede generar problemas de crisis epilépticas. ¿Cuáles son las causas para que se produzcan las epilepsias? Hay múltiples causas. Dentro de la más importante podemos mencionar las lesiones cerebrales que pueden ser causas, por ejemplo, por una infección o por un accidente, por una caída, por un trauma, que se produce una lesión cerebral y se puede desencadenar la crisis epiléptica. Puede también ser una herencia genética. Papá, mamá, abuelito, abuelita tuvieron problemas de epilepsia y por mala suerte el gen recesivo para que se produzca la epilepsia pues le tocó a la persona y desencadena epilepsia ya sea al hijo, al nieto o al bisnieto. Esa es una herencia genética que puede transmitirse de padres a hijos o a nietos o a bisnietos. Pueden ser también factores físicos como una mala alimentación, una falta de sueño, un consumo de sustancias tóxicas como las drogas, por ejemplo, o en el caso también aquí podrían entrar dentro de los factores físicos las epilepsias causadas por medicamentos. Hay algunos medicamentos que pueden incrementar la producción de neurotransmisores excitatorios
¿ya? Y eso le puede desencadenar en pacientes que son susceptibles de tener epilepsia, no saben, nunca han tenido una crisis, pero resulta que al tomar esos medicamentos le produjo un incremento en la síntesis neuronal, en la síntesis cerebral de neurotransmisores excitatorios y de repente empezó a convulsionar. Nunca lo había tenido. ¿Ya? Y hay factores físicos, por ejemplo, que pueden ser dados por una enfermedad. Caso de pacientes que tienen problemas cardíacos, por ejemplo, que desencadena una baja de la tensión, es decir, una presión arterial baja, y al estar sin oxígeno el cerebro, inmediatamente desencadenan convulsión en el paciente. Y muchas veces esto puede ser confundida con una crisis epiléptica y simplemente son convulsiones causadas por otro tipo de enfermedades. No se le suele tratar como epilepsia, porque tratando el problema cardíaco, se soluciona el problema de las convulsiones. ¿Ya? Circunstancias desconocidas, en algunos casos la causa de la epilepsia no es conocida por el médico ni tampoco por el paciente, y por lo tanto simplemente se le da medicación para poder controlar las convulsiones o para prevenir que no haya convulsiones en el paciente. ¿Cuáles son los síntomas de la epilepsia? La más conocida visualmente son las convulsiones. ¿Ya? Y estas convulsiones pueden durar de entre unos pocos segundos a algunos minutos. La gran mayoría son segundos, 10, 15, 20, 30 segundos, y luego el paciente normalmente pierde la conciencia durante la etapa de la convulsión. Cuando le pasan las convulsiones, el paciente está como perdido, porque no sabe qué le ha pasado. Hay problemas emocionales. Además de problemas justamente de las convulsiones, puede producirse justamente problemas emocionales debido a la enfermedad. ¿Ya? Y esto puede desencadenar el problema de ansiedad, el problema de depresión y también en estigma social, es decir, el paciente se retrae de sus actividades sociales con las amistades. Y también puede producir discapacidad y perjuicios debido justamente a que no puede hacer ciertas actividades, como por ejemplo manejar movilidades, no es muy conveniente. No es conveniente de asistir tampoco a lugares donde hayan luces parpadeantes, como son las discotecas, los bares. ¿Ya? Y eso puede también causarle una discapacidad al paciente, alejarse de las amistades. ¿Cómo diagnosticamos la epilepsia? La epilepsia no se diagnostica simplemente a ojo de buen cubero. Hay procedimientos que debe llevar un médico para poder determinar si el paciente tiene un problema de epilepsia o simplemente son convulsiones ya que se le están provocando debido a otras causas. Entonces, para poder determinar si realmente es una epilepsia que sufre el paciente, lo primero que va a hacer el médico es una anamnesis, es decir, hacerle preguntas para conocer su historial que tiene el paciente y ver la posibilidad, si es que no tiene antecedentes familiares, si es que no ha tenido algún accidente o está tomando alguna medicación y todo ello. El segundo paso va al electroencefalograma. ¿Ya? Ahí se registra la actividad eléctrica del cerebro del paciente a lo largo del tiempo que se le está tomando, ya mediante la colocación de electrodos en el cuero cabelludo. Ya prácticamente le ponen como si tuviera ahí algunas antenitas en la cabeza y le van midiendo las ondas cerebrales durante un cierto periodo de tiempo. Luego tenemos también la imagen por resonancia magnética, ya que también es una gran ayuda para poder determinar si no hay algunas condiciones físicas en el cerebro que pueda estar desarrollando este tipo de problemas, o alguna causa que pueden ser parásitos o algún tumor o algún cáncer que pueda tener en el cerebro del paciente. Y luego tenemos también la video electroencefalograma. Este tipo de pruebas ya combina un electroencefalograma con una grabación simultánea del paciente en video. Muy bien, dentro de los tratamientos para la epilepsia, normalmente se ponen 3 pilares para el tratamiento de la epilepsia. El primero está la medicación para poder controlar esas convulsiones que pueda tener el paciente. Cuando ya la medicación
y el cambio en la alimentación que se le puede dar no están dando resultado, en último caso tendrían que entrar a una cirugía para poder ya cortar la fracción del cerebro que está ocasionando el problema. Y dentro de la dieta se recomienda una dieta cetogénica, que esto puede ayudar justamente a reducir la frecuencia de las convulsiones ya en algunos pacientes. No siempre es efectiva, pero en muchos pacientes sí les ayuda la dieta cetogénica. ¿Ya? Y dentro de las medicaciones vamos a hablar dentro de un ratito de los antiepilépticos. ¿Qué son los antiepilépticos? En realidad, este tipo de medicamentos actúan en el cerebro reduciendo la actividad neuronal anormal que pueda estar causando las convulsiones en el paciente. También pueden ser efectivos en el tratamiento de otras afecciones. No siempre el antiepiléptico es solamente para epilepsias. Hay antiepilépticos que se suelen utilizar, como dice, en indicaciones off-label, es decir, fuera de las indicaciones aprobadas, y que tiene excelentes resultados en el paciente. Por ejemplo, hay muchos antiepilépticos que se utilizan para el trastorno bipolar. Hay antiepilépticos que se están utilizando para el tratamiento de la neuralgia del trigémino. Y hay también antiepilépticos que se están utilizando para poder ayudar conjuntamente con otras medicaciones a un problema de ansiedad en el paciente. Pero esas son indicaciones off-label, es decir, indicaciones no aprobadas todavía para este tipo de medicamentos, pero que le están ayudando muchísimo a los médicos para poder controlar ciertas condiciones en los pacientes que si no estuvieran dándole este tipo de medicamentos, estarían en más problemas. ¿Cuáles son los mecanismos de acción que tienen los medicamentos antiepilépticos? Bien, los medicamentos antiepilépticos funcionan al poder controlar o recuperar el equilibrio químico del cerebro. Hay algunos medicamentos que previenen las convulsiones al aumentar el nivel de algunos neurotransmisores inhibitorios, mientras que otros hacen el mismo trabajo, pero bloqueando la actividad excesiva de algunos de los neurotransmisores excitatorios. Vamos a ver punto por punto. Vamos a ver aquellos que inhiben los canales de sodio. La fenitoína, la carbamazepina y el valproato de sodio actúan a este nivel. ¿Ya? En el caso de la fenitoína, actúa uniéndose de forma inactiva, es decir, se unen los receptores a estos canales y los inactiva. ¿Ya? Estos canales son dependientes de voltaje, por lo tanto, al unirse la fenitoína a estos canales, evita que los voltajes puedan abrir estos canales, por lo tanto, quedan cerrados, no dejan entrar ni salir sodio por esos canales. Y de esa manera, el sodio es importantísimo para el proceso de poder despolarizar, juntamente con el calcio, despolarizan la membrana o lo que llamamos la vaina de mielina de las neuronas. Si estos canales están hiperactivos, entonces están transmitiendo el impulso nervioso con demasiada frecuencia, es decir, mucho más potente de lo normal. Al bloquear estos canales, la transmisión del impulso nervioso se frena, va mucho más lento. Por eso es que ayuda muchísimo a poder resolver el problema de las convulsiones en los pacientes que tienen epilepsia. La carbamazepina prácticamente hace casi lo mismo, actúa también uniéndose a los canales de sodio, que son dependientes de voltaje, y los cierra. Lo mismo hace el valproato de sodio, se une también a estos canales y los cierra. Ya. Al cerrarse, entonces, ya no hay intercambio iónico, no hay la transmisión del impulso nervioso y, por lo tanto, la hiperactividad cesa. El paciente deja de convulsionar. Vamos a ver aquellos que trabajan inhibiendo los canales de calcio. Ya, estos tipos de canales existen diferentes tipos de canales de calcio con diferentes características eléctricas. Vamos a hablar de aquellos que son muy importantes en el proceso de la conducción justamente nerviosa, porque hay también canales de calcio que están abocados para la contracción y relajación de las células vasculares. O en el área respiratoria, por ejemplo, también tenemos ya canales de calcio en las células respiratorias
y sobre todo se habla muchísimo de los canales de calcio en el músculo cardíaco. Pero no nos vamos a ocupar de ese tipo de canales, nos vamos a ocupar de los canales a nivel nervioso. ¿Qué hace el valproato? Es una sal que se va a transformar en ácido valproico. ¿Ok? El valproato inhibe los canales de calcio al reducir la entrada de calcio y la liberación de neurotransmisores. En el caso de las neuronas, si ustedes se ponen a pensar cuando estudiaron la parte en Science Academy, en la parte de la neurona, en los botones terminales, las neuronas tienen múltiples depósitos de neurotransmisores que cuando son excitados por un impulso nervioso, esos botones inmediatamente se abren o dejan escapar todo su contenido de neurotransmisores. Pero ¿cómo hacen eso? Para que se produzca eso, debe haber una entrada de calcio al interior de la neurona. Y este calcio va a ir a, diríamos, a estos depósitos, lo que hace es que migran hacia la superficie de la neurona para liberar todo su contenido. Cuando se bloquea la entrada de calcio, estos depósitos no se rompen y no liberan los neurotransmisores que lo contienen. Por lo tanto, evitamos que el impulso nervioso que se está siendo conducido de una neurona hacia la siguiente prácticamente no se produzca. Viene el impulso y se vuelve muy lento, se transmite demasiado lento como para que se produzcan las convulsiones. Es así como actúan este tipo de medicamentos. Lo mismo también la etosoximida, que inhibe los canales de calcio en las neuronas muy específicas. Más el valproato tiene mayor amplitud de acción que de la que tiene la etosoximida. ¿Ya? Por eso es que es más ampliamente utilizado el valproato. Pero vamos a ver que tenemos, más adelante, vamos a ver que tenemos varias ventajas. Muy bien. Hasta ahí va el segundo. El primero era inhibición de los canales de sodio. El segundo era inhibición de los canales de calcio. Vamos a ver aquellos que aumentan la inhibición de los GABAérgica. ¿Qué quiere decir esto? Aumentan la actividad del GABA, que es el ácido gamma-aminobutírico. Aumentan la actividad de este tipo de neurotransmisor inhibitorio. Primero, dentro de los medicamentos que actúan aumentando ya la inhibición GABAérgica están las benzodiazepinas, que facilitan la unión del GABA con su receptor, ampliando así su efecto inhibitorio. Recuerden ustedes que cuando el paciente está sobreestimulado, está muy nervioso, muy sobreexcitado, le dan un ansiolítico y el ansiolítico lo que hace es unirse a los receptores GABA para permitir que el ácido gamma-aminobutírico se una con mayor frecuencia y mayor fuerza a su receptor para inhibir el impulso nervioso. De esa manera el paciente que estaba sobreestimulado reduce su excitación, reduce su ansiedad. La vigabatrina es otro medicamento que también inhibe la enzima GABA transaminasa, que es la enzima que degrada al ácido gamma-aminobutírico. Al inhibir a esta enzima, entonces va a haber mayor cantidad de GABA, o sea, de neurotransmisor inhibitorio, circulante y dispuesto a unirse a su receptor para inhibir la transmisión del impulso nervioso. El fenobarbital facilita la acción de los receptores GABAérgicos, aumenta la duración de la apertura de los canales iónicos de cloro y de esa manera cuando el cloro ingresa ya por su canal, sobre todo en la parte de la vaina de mielina, lo que hace es evitar que se abran los canales ya de sodio y de esa manera evita la transmisión iónica, es decir, la transmisión nerviosa por parte de las neuronas. Son mecanismos de acción diferentes, pero todas hacia los receptores GABAérgicos. ¿Ya? Y vamos al cuarto mecanismo de acción. Hasta ahí vamos 3. Vamos a ver el cuarto, la inhibición de la excitación glutamatérgica, es decir, inhiben la excitación del glutamato.
Este tipo de medicamentos lo que hacen es bloquear receptores del glutamato. De esa manera, ya el glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio, no acciona, no puede accionar sobre su receptor. Ahí tenemos el ácido glutámico, tenemos la lamotrigina, la fenilpiracetam y rufinamida. Son los medicamentos que van a bloquear receptores para el ácido glutámico. Vamos a ver los beneficios de los medicamentos antiepilépticos. ¿Qué beneficios le aportan al paciente? Primero, el control de las convulsiones. Ya, los antiepilépticos ayudan a prevenir las convulsiones y reducen la frecuencia de las mismas. El paciente que está medicado con este tipo de antiepilépticos, cuando deja de tomar, se vuelve más susceptible a los elementos excitatorios que pueden desencadenar una crisis convulsiva. Por eso es que el paciente que tiene epilepsia no debe dejar de tomar su medicación aunque se sienta bien. Porque uno de los beneficios que tienen los antiepilépticos es justamente prevenir que le vengan las convulsiones, y la otra, si le están viniendo las convulsiones, que rápidamente puedan ser frenadas para que pueda el paciente hacer sus actividades cotidianas con mayor normalidad. Segundo, mejora la calidad de vida del paciente, por supuesto. Menos convulsiones, mayor capacidad del paciente de hacer sus actividades libremente. Y otro beneficio es la prevención del daño cerebral. Recuerden ustedes que cuando hay una crisis convulsiva, el paciente pierde la conciencia, puede caerse, puede lesionarse, y a la postre, todo órgano que funciona ya a sobreestimulado, en algún momento va a empezar a fallar. Y en este caso, el paciente que tiene convulsiones muy repetidas y que no se trata el problema, rápidamente va a empezar a tener daño cerebral. Las convulsiones causan daño cerebral en el paciente. Vamos a ver los perjuicios de los medicamentos antiepilépticos. Ya hemos visto los beneficios. Ahora vamos a ver qué problemas le está causando al paciente. Efectos secundarios como, por ejemplo, la somnolencia, la dificultad para concentrarse, los cambios de humor y las náuseas son muy frecuentes en la gran mayoría de los antiepilépticos actuales. Interacciones con otros medicamentos, debido justamente a que no son tan específicos ya para poder bloquear un solo tipo de receptor, entonces pueden interaccionar cuando el paciente está tomando otro tipo de medicación y causar problemas de interacción medicamentosa con perjuicio en el paciente. Y otro problema que tienen los antiepilépticos más utilizados es que producen tolerancia. Tolerancia quiere decir que después de un tiempo de estar utilizando el medicamento, la respuesta del paciente ya no es la misma que tuvo al iniciar el tratamiento. Necesita cada cierto tiempo incrementar la dosis para obtener el mismo beneficio que al inicio del tratamiento. Y la dependencia. Varios medicamentos antiepilépticos pueden producir dependencia al paciente, es decir, en el paciente, que cuando el paciente no está tomando su medicación, inmediatamente se empieza a tener ciertas reacciones físicas y reacciones también psicológicas que son propias de una farmacodependencia que pueda tener el paciente. Es como si tuviera dependencia a una droga. Y lógicamente el medicamento es una droga. Simplemente que en este caso el paciente se vuelve dependiente de su medicamento. Efectos secundarios de los antiepilépticos. Afortunadamente, cada vez la industria farmacéutica ha ido buscando nuevas alternativas para poder disminuir estos problemas que producen los antiepilépticos de primera línea, los de primera generación. Por ejemplo, los efectos neurológicos, la somnolencia, la dificultad para concentrarse y los mareos son efectos secundarios comunes, ya que tienen la mayoría de los antiepilépticos de primera generación. Y esto puede afectar la calidad de vida en el paciente. Los efectos gastrointestinales son otro tipo de inconvenientes también. ¿Ya? Esto pueden causar náusea, pueden causar vómitos, diarrea y otros problemas estomacales, sobre todo al iniciar la terapia. Y también pueden producirse efectos cutáneos, como por ejemplo reacciones de alergia,
ya reacciones de ras cutáneo de algunos medicamentos, que esto puede causar también que el paciente deba abandonar ese tipo de terapia y deba cambiarse a otro tipo de medicación. Otro copia. Vamos a ver los anticonvulsivantes de primera y segunda generación. Los de primera generación está el fenobarbital, la fenitoína y el valproato. ¿Ya? De segunda generación viene a estar la carbamazepina, que fue el primero, la lamotrigina, el topiramato, y ahí también estamos nosotros, que vamos a ingresar con la oscarbazepina. ¿Ya? Pero he aquí, la oscarbazepina tiene varias cosas interesantes que superan ya no solamente en el control de las convulsiones epilépticas en el paciente, sino también en tener menos problemas de efectos colaterales e interacciones medicamentosas de lo que tienen sus otros compañeros de la segunda generación, ni qué decir de los de la primera generación. ¿Cuáles son las principales limitaciones de los anticonvulsivantes actuales? Primero, los efectos secundarios, como ya habíamos hablado hace un momento. Segundo, la resistencia, es decir, el acostumbramiento que se produce en el paciente, que después de un tiempo ya no responde adecuadamente bien y hay que incrementarle la dosis para que tenga una respuesta adecuada en el paciente. Y tercero, la adherencia, como produce muchos efectos colaterales en el paciente, ya muchos pacientes abandonan la terapia porque no se pueden adherir adecuadamente bien al tratamiento que le están dando. ¿Ya? Y eso es un problema para muchos pacientes. Muy bien, hoy vamos a hablar sobre la innovación que estamos trayendo. Convulsin. Convulsin vienen comprimidos de 300 miligramos. Ustedes tienen en el manual 2 presentaciones, ¿sí? Pero hoy estamos lanzando solamente la presentación de Convulsin de 300, ¿ya? En unos, ya le va a explicar Ariana cuando vamos a lanzar el Convulsin de 600 miligramos. Hoy solamente nos vamos a ocupar de la de 300 miligramos. ¿Ya? Viene en caja por 30 comprimidos recubiertos y viene de color amarillo el comprimido. ¿Cuáles son las indicaciones para Convulsin? Muy bien, ustedes en el manual van a encontrar solamente el tratamiento de la epilepsia. Sin embargo, ya las indicaciones aprobadas para la oscarbazepina, que es el principio activo de Convulsin, está para el tratamiento de la epilepsia, sobre todo en la epilepsia, bueno, para varios tipos de epilepsia, controla los ataques tanto en adultos como en niños mayores de 6 años. Y también está para el trastorno bipolar. Como le mencionaba, algunos antiepilépticos se dan para otro tipo de trastorno, no solamente para la epilepsia. Y uno de los casos que ahora ya está también aprobada para la oscarbazepina es el trastorno bipolar. ¿Ya? El trastorno bipolar es una condición mental en el paciente donde hay temporadas donde el paciente está súper alegre, súper positivo, ya donde inclusive puede regalar sus cosas de manera desprendida, puede regalar su auto, regalar su casa, y de repente, cuando se da cuenta de lo que ha pasado, va al otro extremo, a una depresión bastante profunda que puede llevarlo inclusive al suicidio. Por eso se llama bipolar, porque son dos polos opuestos, totalmente opuestos. Uno está súper contento, súper feliz, súper nice, y la otra está súper triste, deprimido, no quiere saber absolutamente nada de nada, inclusive con pensamientos que le pueden llevar inclusive al suicidio. ¿Ya? Y hay 2 condiciones adicionales que son indicaciones off-level que se están dando también para oscarbazepina. Una de ellas es el dolor neuropático, ya para ayudar a reducir justamente los molestos síntomas que le producen a este paciente. Ese dolor lacerante es un dolor que le quema, es como ardiente ese dolor, que es muy molesto, inclusive no puede soportar ni la más pequeña brisa, ya que le puede llegar, ni siquiera puede también soportar la ropa más liviana y más suave que le causa ese tipo de elemento, le causa mucho dolor al paciente. Entonces, para ayudarlo se está dando antiepiléptico adicionalmente a otras medicaciones que se puedan adjuntar, ¿ya? Pero los antiepilépticos están dándose bastante. Ahí tiene la pregabalina, la gabapentina y también están dando la oxcarbazepina.
¿ya? Y otra condición que no se les he puesto acá también, que también están juntando en pacientes que tienen ansiedad muy difícil de poder controlar, entonces a los ansiolíticos, benzodiazepina, le están dando también para poder ayudar al efecto ansiolítico, algunos antiepilépticos y entre ellos está la oxcarbazepina. Es una indicación off-label, no está aprobada por la FDA, no está una indicación aprobada para oxcarbazepina, ¿ya? Pero que sí, algunos médicos la están dando. ¿Cuál es el mecanismo de acción de convulsín? Reduce la excitación neuronal. ¿A través de qué? La carbazepina disminuye la excitación neuronal en el cerebro, impidiendo la generación de convulsiones. Asistencia como estabilizador de humor. Además de tratar las convulsiones, la carbazepina también es eficaz para controlar los cambios de humor. Esto es muy importante en el trastorno bipolar. Y también estimula la producción de GABA. La carbazepina ayuda a producir más ácido gamma-aminobutírico, ya un neurotransmisor inhibitorio que disminuye la actividad nerviosa. Fíjense ustedes, ahorita les voy a mostrar otra lámina donde se explica mucho mejor todavía el mecanismo de acción de la oxcarbazepina, del convulsín. Y aquí, actúa sobre los canales iónicos, ya bloqueando los canales iónicos en las neuronas, reduciendo la excitabilidad neuronal y previniendo así las convulsiones. ¿A través de qué? Del retardo en la conducción nerviosa. Segundo, actúa sobre receptores de glutamato. Ya al unirse a los receptores de glutamato, reduce la liberación de glutamato y disminuye la excitabilidad neuronal por parte del glutamato, que es el principal neurotransmisor excitatorio. Y tercero, sobre los canales de sodio. La carbazepina bloquea los canales de sodio en las neuronas, alterando la transmisión neuronal y previniendo las convulsiones. Por eso, a diferencia de otros antiepilépticos, gracias a la acción que tiene la oxcarbazepina, diferente a los otros que solamente actúan sobre uno de los tipos de canales, fíjense ustedes que actúa sobre 3 tipos de receptores. Uno sobre canales iónicos, otro sobre canales de sodio y el otro sobre receptores de glutamato, evitando la acción del glutamato. Importantísimo. Esto le promueve justamente que convulsín sea muy efectivo en el control de las convulsiones epilépticas en los pacientes. ¿Cuánto es la dosificación recomendada para convulsín? La dosis recomendada normalmente de inicio entre 300 y 600 miligramos al día y se va incrementando semanalmente o cada 2 semanas dependiendo del estadio del paciente hasta llegar a un máximo aproximadamente de 2.400 miligramos por día. ¿Ya? Ahora, como terapia combinada, en los estudios muchos pacientes no podían tolerar la dosificación de 2.400 miligramos al día. ¿Qué se hicieron en esos casos? Se vio que cuando disminuían la concentración del otro medicamento que estaba siendo administrado concomitantemente, los pacientes respondieron mucho mejor y toleraron mejor la dosificación de 2.400. Pero cuando le dieron con dosis plena del otro anticonvulsivante, los pacientes no podían tolerar los efectos colaterales, ¿ya? Y preferían abandonar la terapia. Para niños mayores de 6 años, la dosificación varía entre 8 a 10 miligramos por kilogramo de peso al día. 8 a 10. ¿Qué efectos secundarios se pueden presentar con convulsín? Los más comunes, aproximadamente un 10%, son mareos, náuseas, visión doble borrosa. Poco frecuentes, reacciones alérgicas, hinchazón, dificultades para hablar o caminar. Y raros, ya alteraciones de la frecuencia cardíaca, problemas de la piel como erupciones o ampollas, hepatitis tóxica. Son rarísimos. Ya, lo que más manifiestan los pacientes son mareos, un poco náusea, visión borrosa o doble, sobre todo en el inicio del tratamiento, cuando se está acostumbrando a la medicación. Una vez que ya el paciente lleva un tiempo, se le pasa todo tipo de efectos colaterales y es más llevadera la dosificación y la terapia para el paciente. ¿Qué precauciones debemos tener cuando se toma convulsín? Vigilar los síntomas, informar al médico si experimenta problemas de visión, si visión doble, fiebre
o cambios emocionales mientras toma oxcarbazepina. Evitar la conducción, ya hemos dicho que prácticamente el paciente no debería conducir ningún vehículo, porque en cualquier momento, cualquier estímulo pudiera desencadenar epilepsia y si está manejando va a causar un accidente y puede causar inclusive daño físico a otra persona. Ya. Hay que consultar con el médico sobre la historia, sobre el historial médico. Ya la oxcarbazepina puede interactuar con ciertos medicamentos y si el paciente está tomando y está con alguna enfermedad donde debe tomar otro tipo de medicación que interactúa con la oxcarbazepina, podría aumentar el riesgo de efectos secundarios en el paciente. ¿Con qué tipo de medicamento puede interaccionar con Bulsin? Los más comunes es que cuando se da conjuntamente con la carbamazepina, ya cuando se toma de manera conjunta, puede aumentar el riesgo de reacciones adversas. Por lo tanto, siempre es mejor ya darle mayores concentraciones de la carbamazepina y disminuir las concentraciones de la carbamazepina en el caso de que vayan a dar de manera conjunta. Con el fenobarbital y la fenitoína, la carbamazepina puede afectar la absorción de otros medicamentos antiepilépticos. ¿Ya? Entonces el paciente tiene que mencionar a su médico si está tomando fenobarbital o fenitoína, ya que pudiera reducirse la absorción del medicamento, ya sea de la fenobarbital, de la fenitoína o de la oxcarbazepina. Con warfarina, el paciente que está tomando warfarina, la oxcarbazepina puede disminuir la eficacia de la warfarina. Ya, en este caso hay que ver de poder acomodar la dosis de la warfarina dependiendo de cómo esté la respuesta en el paciente. ¿Qué beneficios vamos a resaltar de Convulsin versus otros anticonvulsivantes? Por si acaso a CB le puse porque ya no me entraba a ponerle anticonvulsivante, era larguísimo. Anticonvulsivante, no es un accidente cerebrovascular por si acaso. Es anticonvulsivante, ¿ya? La eficacia antiepiléptica. La oxcarbazepina ha demostrado ser efectiva en el control de la crisis epiléptica en diferentes tipos de epilepsias, incluyendo las crisis parciales, ya sea parciales simples o complicadas. Menor potencia de interacción medicamentosa. La oxcarbazepina tiene un perfil de interacciones medicamentosas más favorable en comparación con otros antiepilépticos. Menor riesgo de efectos secundarios cognitivos. Es decir, cuando se toma oxcarbazepina, a diferencia de otros anticonvulsivantes, tiene menos efectos secundarios como dificultad para concentrarse, capacidad de memorización, ya que en el caso de tomarse una carbamazepina, una lamotrigina u otra, tiene más problemas que cuando esté tomando una oxcarbazepina. Otro beneficio, menor riesgo de malformaciones congénitas. Si bien en los estudios de teratogenicidad que se han realizado con la oxcarbazepina se ha demostrado que es bastante segura, sin embargo, en el estadio de embarazo está prohibido dar cualquier tipo de antiepiléptico a la paciente. Ya, a pesar de que en los estudios se dice que ha tenido prácticamente casi nulo su efecto teratogénico, pero por el riesgo de que se pueda dar por familia, ya que los otros anticonvulsivantes sí producen efecto teratogénico, entonces no se debe dar ninguno de los medicamentos antiepilépticos a una paciente embarazada. Ya. Menor riesgo de aumento de peso, y esto es muy importante, paciente que está tomando un antiepiléptico, una de las, peor si es mujer, una de las cosas que le va a afectar mucho su autoestima es justamente el aumento de peso. Y en este caso, la oxcarbazepina, a diferencia de otros antiepilépticos, prácticamente no le produce ninguna elevación en el aumento de peso en el paciente. Y a diferencia de otros anticonvulsivantes, no requiere de monitoreo ya regular en los niveles sanguíneos, como se hace con otros antiepilépticos, y le puse ahí como ejemplo la carbamazepina. ¿Preguntas? Espero que la información que haya recibido esté bien entendible y haya resuelto algunas dudas que hubieran tenido respecto a al producto, porque en el caso del manual hay mucha información, sí, estuve revisando, es necesario que haya esa información para que podamos nosotros en algún momento consultarla,
Sin embargo, para muchos de ustedes ha debido ser un poquito complicado de entender. Espero que con la presentación hubiéramos despejado muchas de esas dudas. Si hay alguna pregunta, por favor, hágansela a Ari Lema. Ella conoce bien el producto. Mentira. Adelante, si hay alguna pregunta. Rolando, una pregunta, por favor. Aquí hay una pregunta. Adelante. ¿Como recién está indicado específicamente para las crisis epilépticas parciales o también puede tener efectos sobre crisis epilépticas generalizadas? En realidad puede dar para ambas, pero la indicación aprobada es para parciales. Para parciales. Sin embargo, como hemos visto, hay indicaciones off-level, es decir, indicaciones no aprobadas para el medicamento, pero que ayudan y están dando buenos resultados, y una de ellas justamente epilepsia generalizada. Ya no se le da en epilepsia generalizada, normalmente no lo utilizan como monoterapia, la dan como terapia concomitante o adjunta a otro antiepiléptico. Entonces, nuestros pacientes subjetivos serían los que tienen crisis epilépticas parciales. Sí. Ya el médico lo puede ver, en realidad, esa es la indicación aprobada. Sin embargo, el médico ya ve a qué tipo de paciente lo puede dar. ¿Ya? Pero como monoterapia, como terapia coadyuvante, está solamente para crisis epilépticas parciales. ¿Ya? No está para generalizada. Pero como le digo, lo utilizan igual. Don Rolly, Rolando, Sí. buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. bien, aquí hay Buenas una tardes. pregunta sobre la carbamazepina, porque se ha podido ver en internet que es de primera generación y que más bien la oxcarbazepina está en algunos lugares dice que está en tercera generación o segunda, pero no están juntas. No. En el caso, hay muchas clasificaciones que se están haciendo con respecto a los antiepilépticos. Ujú. ¿Ya? Pero la Oxcar no está dentro de primera generación. En realidad, de la primera generación La debería carbamaz- tomar carbamazepina. Sin embargo, en la clasificación que yo estuve buscando de dónde he sacado y he tratado, justamente está la carbamazepina como de segunda. La primera, el primer antiepiléptico de segunda generación. ¿Ya? Y hay nuevos antiepilépticos que están actualmente en proceso ya de estudios, que son los antiepilépticos de tercera generación. Que eso va a venir mucho más después. Están todavía en proceso. Hay algunos que ya están comercializándose, pero que no están llegando todavía a Bolivia. Sí, para que tomen en cuenta que no que tanto la carbamazepina como la carbamazepina no está, solamente la carbamazepina es de primera generación. En realidad eso depende mucho de la clasificación de quién la haga. Hay algunos que la ponen como de primera y hay otros que la ponen como de segunda. El primero de la de segunda generación. ¿Ya? Pero eso depende mucho de la escuela que haya ido al médico. Así que le dejamos a criterio del médico. Sin embargo, la carbamazepina es uno de los antiepilépticos más utilizados, uno, por el amplio uso que pueda tener en diferentes crisis epilépticas, ya por la disponibilidad en el mercado farmacéutico, y la tercera por el costo. Es bastante accesible. Sin embargo, en contraposición de eso, ¿ya? La oxcarbazepina viene a solucionar muchos de los problemas que produce la carbamazepina. Uno de ellos son los efectos colaterales que son bastante marcados en los pacientes que toman la carbamazepina. Una disminución en la capacidad cognitiva, el aumento de peso, náuseas, mareos, vómitos en los pacientes, que son mucho más disminuidos, y prácticamente en la función cognitiva la oxcarbazepina tiene muy poca incidencia en esa parte en el paciente. El paciente va a poder hacer su vida con mayor normalidad que lo que hace con la carbamazepina. Perfecto, muchas gracias. Rolando, Ronald Ortuño de Potosí. Hola Ronald, ¿qué tal? Adelante. Rolando, buenas tardes. He podido percatarme que la oxcarbazepina también lo van manejando en dolor neuropático, ¿verdad? Sí, es una indicación off-level. Es decir, Ya, que pero es una indicación no, no sí. aprobada, pero que lo están utilizando con buenos resultados. Y también se ha podido observar que se puede asociar a las pregabalinas. ¿Ha habido alguna experiencia
¿Te podrías comentarnos, Rolando? No he buscado la asociación justamente en caso de dolor neuropático. Como te mencionaba, tiene más la pregabalina, tiene más casuística que la oxcarbazepina. Sin embargo, al tener un mecanismo superior en cuanto al mecanismo de acción, la oxcarbazepina puede ayudar a mejorar mucho mejor todavía en estos cuadros al paciente que tiene una neuropatía, ya sea una neuralgia del trigémino, que es muy similar a la neuropatía diabética, que también se utiliza la pregabalina. Y tenía una duda, nos muestras una tabla en la cual se puede asociar la carbamazepina y la oxcarbamazepina. Eso no entiendo, tomando en cuenta que ambos tienen un mismo mecanismo de acción. En realidad no tienen el mismo mecanismo de acción. El O caso en de la cambio, carbamazepina tiene mecanismo de acción que no está implicado dentro de la carbamazepina. La carbamazepina solamente actúa sobre los canales de sodio. En cambio, en el caso de la oxcarbazepina, actúa sobre canales iónicos que no son dependientes del sodio ni del calcio, actúa sobre canales de calcio y además sobre los receptores eh, de glutamato. allá Rolando, gracias. Gracias por el dato. ¿Alguien más? Bien, si no hay más preguntas, entonces no sé si vamos a seguir o hay un pequeño refrigerio. Bueno, No, ya se pasó el tiempo de la pregunta. Me voy a ir a tomar un café. El Adelante. refrigerio es cuando termina la capacitación. Bien, son. A ver, ¿quién va a preguntar? Larisa. Dale, Rolando, estás cotizado. No te pongas celosa. Adelante, Larisa. bien, voy a comenzar. Perdón, Granito, están haciendo una pregunta que enseguida se la voy a transmitir. Adelante. Sí. ¿Qué diferencia puede haber entre esa? Ok. Supuestamente la retardada tiene mayor beneficio porque va descargando las concentraciones ya dentro de la ventana terapéutica, minimizando los efectos colaterales. ¿Ya? Pero sin embargo, en contraposición de eso, el costo es más elevado. Don Rolly, un favor, ¿puede volver a repetir la pregunta? No se ha escuchado aquí. Menciona, ¿cómo se llamaba el costo completo? Oxicar. Ya, menciona que el Oxicar viene en comprimidos de liberación retardada. ¿Cuál es la diferencia con respecto al nuestro? Mencionaban, la nuestra son realmente comprimidos recubiertos. Ya, no le he visto que sea retardada, por lo tanto es liberación inmediata. La diferencia es que cuando viene el de liberación retardada es que va liberando el principio activo en concentraciones menores dentro de la ventana terapéutica, disminuyendo la posibilidad de efectos colaterales. Sin embargo, ustedes como han visto, la oxcarbazepina versus otros antiepilépticos tiene menos efectos colaterales para el paciente. Ahora, en contraposición, la presentación de liberación prolongada, ¿dónde se la va a cobrar al paciente y le va a hacer dar una crisis epiléptica en el precio? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una ventaja nosotros que el precio es mucho más accesible y los efectos colaterales prácticamente siempre van a ser al inicio del tratamiento en la gran mayoría de los casos. ¿Se escuchó la pregunta que hicieron y la respuesta que le he dado? Sí, hemos escuchado y bueno, también sería bueno, voy a aprovechar que han hecho esa pregunta para decirles que, bueno, al ser nuestro comprimido no es de acción prolongada, tiene un tiempo de acción más rápido y una biodisponibilidad mayor, ¿no? Entonces eso es para casos de epilepsia que se necesite actuar en el momento. Ese es otro beneficio frente a la de ante el medicamento de Sí, claro. acción prolongada. Sí. Normalmente siempre el médico, para el caso de iniciar un tratamiento donde el paciente está sufriendo crisis muy seguido, siempre necesita que el efecto sea lo más rápido posible y no se retarde el inicio de acción.
Ya, si bien en el caso de, de los comprimidos de liberación retardada van a tener su acción un poquito más retardado que el de liberación inmediata, ya, sin embargo, minimizan en gran manera los efectos colaterales. Pero uno de los efectos colaterales que no va a poder minimizar es el costo para el paciente, que es ahí donde vamos a ir a atacar nosotros. Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién más tenía? ¿Alguien más? ¿Nadie más aquí? Ya, la Paya no quiere preguntar. ¿Quién más? ¿Alguna otra regional? Bien, si no hay más preguntas, entonces, muy agradecido por la atención que han tenido y espero que la información que le hayamos brindado les sea de utilidad para el trabajo con los productos, tanto de nuestro Convulsin de 300, como dentro de poco también con el Convulsin de 600. Gracias a todos. Le dejo el espacio a Ari. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias por toda la explicación farmacológica. Yo voy a dar la presentación comercial. Es un gusto para mí dar el lanzamiento de un nuevo medicamento. Es un nuevo medicamento para nuestra línea neurológica, lo cual es muy bueno. Vamos a ir creciendo. Bien, para dar inicio, cuando Ari, la presentación está en modo escritorio. ¿Podés ampliarla? Bueno, no, la anterior, pero puedes poner gracias. Cuando el médico ahora sí, ¿se puede ver bien? ¿Me pueden confirmar si está bien? Hola. Sí, ya se ve. Estas cosas me pasan a mí. Bueno, cuando el médico quiere brindar al paciente seguridad terapéutica, que es lo más importante, señores, aquí está. ¿Me puedes pasar a la siguiente, pero no está funcionando esto? Ahí está. Convulsin. Convulsin es la alta seguridad terapéutica y accesibilidad en el tratamiento de la epilepsia. Este, señores, es nuestro posicionamiento único de venta. Para dar inicio, voy a mostrar un poco sobre el mercado de los anticonvulsivos, un poco el histórico de ventas, los competidores del mercado, las moléculas principales y las que son más prescritas, y lo más importante, las estrategias de marketing que vamos a hacer. Y para terminar, los objetivos para cada una de las regionales. Voy a empezar mostrando un poco el análisis de mercado para que puedan ver a dónde estamos entrando a competir. Como pueden ver acá, estos son todos los medicamentos anticonvulsivos, antiepilépticos, anticonvulsivantes. Como pueden ver, los que están marcados en rojo son los principales medicamentos y son nuestros principales competidores. Como pueden ver, está la carbamazepina, de Eurofarma, y está Oxicar, que es una oxcarbamazepina de Pharmedical. Como pueden ver, la carbamazepina es el segundo anticonvulsivante más vendido en el mercado, vende como 25.828 unidades anuales, o sea que luego, de igual manera, está el Auración de Eurofarma, que vende 9.000. Y acá quiero mostrar, y es lo más importante, dónde está posicionado el Oxicar, que es la oxcarbamazepina. Este producto ha ingresado, si bien era una oxcarbamazepina que se había descontinuado, que si no me equivoco antes lo traía, no me acuerdo si era Zaval o... No, bueno, y hace 1 año y medio ha vuelto a ingresar, lo ha traído Pharmedical, y en tan solo 1 año ha vendido 3.900 unidades, ¿no? Este mercado es un mercado bastante grande, es un mercado de 3 millones, así que es un mercado muy interesante al que queremos ingresar. Bien, acá les muestro los principales competidores
y señalo acá el precio de cada uno. Acá como principal pongo el Oxical, que es la oxcarbamazepina de Pharmedical, seguido por el Metabrix, que es de CAIS. Luego está la carbamazepina de Laboratorios Chile, como pueden ver tiene un precio muy bajo, ¿no? Es una caja, es el genérico. Luego está la carbamazepina de marca de Auración, que es de Eurofarma, en ambas presentaciones, tanto de 400 y como de 200. Como pueden ver, los precios son un poco altos. ¿Qué queremos nosotros? Y lo más importante es mostrar que nuestro Convulsin, nuestra oxcarbamazepina, va a tener un precio muy accesible. La caja va a costar 97 bolivianos. El precio unitario es de 4, lo cual significa que somos un 33% más bajo frente a la competencia. ¿Qué significa esto? Que muchos pacientes que sufren de epilepsia van a poder continuar con su tratamiento y van a poder tener accesibilidad a la compra de este medicamento. Mostrando un poquito el histórico de ventas para que puedan ver cómo va evolucionando desde el año 2019, vemos que el mercado de anticonvulsivantes ha ido creciendo. Si bien en la pandemia ha habido una caída, ya para este año hemos tenido un crecimiento del 12%. ¿Qué nos muestra este gráfico? Que, bueno, está en crecimiento y que, bueno, en lo largo de los años vamos a poder seguir repuntando. En cuanto a la participación por molécula, aquí están todos los participantes y como pueden ver, la carbamazepina es prácticamente la molécula que más participación tiene, ¿no? Seguida por el levetiracetam y el valproato de sodio. Y aquí, como pueden ver, si bien la oxcarbamazepina tiene el 3%, quiero decirles que este 3% que se lo ve pequeño en la torta, es solamente las ventas que ha hecho en un año el Oxical, que es uno de nuestros principales competidores, el que ha hecho 3.900 unidades de venta en tan solo un año. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos una gran oportunidad, tenemos un gran equipo de visita médica que nos va a ayudar, un gran equipo de ventas, así que vamos a superar eso. Bien, para mostrarles un poquito el close-up y que quiero mostrar las prescripciones que más prescriben la oxcarbazepina y la carbamazepina, podemos ver que en las especialidades que más prescriben está primero neurología, el área de neurología con el 39%, le sigue la especialidad de psiquiatría y luego medicina general con el 13%. En un solo año se han podido captar 1.523 recetas, ¿no? Entonces, básicamente vamos a apuntar a estas áreas. Si bien nos muestra acá que el área de psiquiatría receta, si bien nosotros actualmente no visitamos, vamos a tomar acciones para visitar a psiquiatras que son los que más prescriben y prácticamente que son los top psiquiatras, ¿no? Bien, sacando dentro de ese análisis, haciendo un filtro de los médicos top prescriptores, se ha filtrado los médicos que más prescriben estas moléculas y son los que nos interesa llegar y visitar con este producto porque claramente utilizan la carbamazepina y también utilizan la oxcarbamazepina. Entonces, esta lista son de los médicos más importantes. Acá está de la ciudad de La Paz. Estos son entre neurólogos y psiquiatras. Aquí están también neurocirujanos, ¿no? Dentro de especialidad de neurología. Ahí podemos ver, por ejemplo, que está el doctor en La Paz, el doctor Juan Carlos Durán, que hace una muy buena captación de recetas en el close-up. Igual en la ciudad de Cochabamba podemos ver que hay tanto como hay psiquiatras, hay médicos generales, que es otra especialidad que si bien no se ha podido captar en la ciudad de La Paz,
podemos ver que en Cochabamba podemos llegar tanto a medicina general como medicina interna. Aquí está Santa Cruz, de igual manera, los médicos más importantes. Y esto es en el resto de las regionales, ¿no? Estas tablas se las va a hacer llegar para que nosotros lleguemos a estos médicos importantes. ¿Sí? Sí, lo que pasa, les explico. Cuando se han registrado estos médicos al Close-Up, como se hace mucho tiempo, ellos salen como médicos generales. ¿Ves? Entonces, por eso, o sea, se los ha puesto como médicos generales y sí, y han hecho la especialidad de psiquiatría. Entonces, esta lista la vamos a ver con Fran porque son captados ya del Close-Up, ¿no? Bien, para darle continuidad y para hablar un poquito más del producto, seguramente se están preguntando ¿por qué Convulsin? Bien, Convulsin es un antiepiléptico muy seguro y eficaz que permite a las personas que puedan tener una vida normal. Hay muchas personas que sufren de esta enfermedad, ¿no? Y esto va a permitir, este antiepiléptico va a poder permitir que esas personas puedan tener una vida normal, una vida más normal y, bueno, tomando un medicamento que es muy seguro. Además que Convulsin tiene menos efectos secundarios en comparación a la carbamazepina. Esto es un punto muy importante que resaltar porque muchos pacientes van a la farmacia para poder adquirir un anticonvulsivo que es más económico y obviamente el más económico generalmente es la carbamazepina. Entonces, ¿qué queremos? Mostrar que efectivamente también tenemos nuestra carbamazepina que es mejor, o sea, es una molécula mejorada y que tiene menos efectos secundarios, ¿no? Eso es lo que queremos mostrar. Además, que es una molécula segura y como les comentaba, es muy accesible, el precio es bastante accesible, es más accesible que el de la competencia, es 33% más barato, lo cual es muy bueno. Y bueno, como les decía, además, otra de las ventajas es que tiene una mejor tolerabilidad versus a la carbamazepina, tiene menos interacciones medicamentosas. Acá, hablando y versus la oxcarbamazepina de liberación prolongada, tiene un tiempo de acción más rápido, esto para las personas que necesitan ese momento, y una biodisponibilidad ligeramente mayor en comparación a la de liberación prolongada. Y otra cosa, las más importantes y que vuelvo a repetir varias veces, es que es accesible para todos los pacientes. Las estrategias de posicionamiento, y son estrategias que quiero que siempre las recuerden, tanto para la visita como para el equipo de ventas en farmacia, son los beneficios de nuestro Convulsin. ¿Cuáles son los beneficios? Repito, es una molécula segura porque también ha sido comprobado a lo largo de los años, es una molécula muy antigua. Si bien se ha reingresado al mercado en Bolivia, porque ya antes había y dejó de haber, es una molécula muy segura, es económico, muchos pacientes buscan esto, es económico, y además que es una molécula eficaz. Nuestro Convulsin es una oxcarbamazepina muy eficaz para el tratamiento de la epilepsia. En cuanto al FODA, como fortaleza tenemos que es una prodroga de la carbamazepina, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el metabolito activo, eso ya no necesita metabolizarse en el hígado como la carbamazepina, eso es muy bueno. Tiene menos interacciones medicamentosas y es mejor tolerada que la carbamazepina. Esa es una gran fortaleza. Otra fortaleza es que es más económico que el de la competencia
cuenta con varios estudios clínicos, lo cual es muy bueno porque muchas veces el equipo de visita me pide estudios y se les debe dar para los médicos, entonces es una fortaleza tener para poder brindarle al médico. En cuanto a las oportunidades, han podido ver que es un mercado muy importante, es un mercado bastante grande para que ingresemos, ahí podemos captar mucho. Es un mercado en recuperación de crecimiento, o sea que no es para nada una debilidad. En cuanto a lo que se ha podido ver como debilidades, es que no visitamos a la especialidad de psiquiatría, lo cual este producto llega y vamos a hacer que llegue. Y hay poco acercamiento a la sociedad de neurología. ¿Por qué? Porque no tenemos muchos productos neuro, ¿no? Si bien tenemos el Level, ya nos va a llegar la siguiente pregabalina, que ya va a ser en tabletas. Ha habido muy poco acercamiento a la sociedad y queremos recuperar eso. Queremos volver a recuperar a esos médicos de la sociedad de neurología, ¿no? Esa es una debilidad que luego se va a volver en fortaleza. En amenaza tenemos competidores directos, pero uno nos ha dado una luz verde de que ha tenido muy buenas ventas. Entonces este es un buen reflejo de que efectivamente, como a ellos les ha ido bien, a nosotros nos puede ir mucho mejor. Tenemos varios competidores indirectos porque es un mercado muy grande de anticonvulsivantes, de antiepilépticos, entonces podemos ver que hay muchos competidores indirectos. Y también otra amenaza es que el mercado es sensible al precio, pero no me preocupa tanto porque nuestro Convulsim va a tener un precio accesible. Entonces, prácticamente no lo tendría tanto como una amenaza. Más amenaza que entren otros más económicos. Ari, ¿Sí? perdón, vuelve otra vez a la lámina anterior. Por si acaso, Convulsim, la oscarbazepina, no es la prodroga de la carbamazepina. Es decir, una prodroga es la que va a dar lugar, en este caso, a la carbamazepina, y no es así. Ya, Ay, la oscarbazepina no es una prodroga de la carbamazepina, eso es el metabolito terapéuticamente activo. sí, un metabolito activo. Sí, es un Un metabolito metabolito activo y que bueno, como al ser un metabolito activo, no necesita el paso hepático. hepático, exacto. En cuanto al cuadro de necesidad, características y beneficios, ¿no? Que esto ya es las necesidades que buscamos. Primero es contar como necesidad, es contar con un antiepiléptico seguro y con pocos efectos adversos. ¿Qué nos caracteriza? La oxcarbamazepina es un antiepiléptico seguro y genera menos efectos adversos que la carbamazepina. Un beneficio es que nuestro Convulsim permite tanto al paciente como al médico que su paciente tenga un tratamiento seguro. Es lo que buscamos todos, que se sientan seguros. Otra necesidad, por ejemplo, es contar con un antiepiléptico que permita mejor tolerabilidad que otros, ¿no? La oxcarbamazepina tiene mejor tolerabilidad, sobre todo en pacientes que tienen alergia a la carbamazepina. Haciendo un poco el sondeo con médicos, neurólogos, se ha podido detectar que hay muchos pacientes que cuando toman la carbamazepina han tenido una reacción alérgica, como rash en el cuerpo, ¿no? Entonces imagínense tener esta enfermedad antiepiléptica y tener que tomar un anticonvulsivante que todavía te genere una reacción alérgica, ¿no? Porque tendrías que tomar otra cosa más. Entonces, Convulsim puede ser tomado por pacientes que tengan alergia a la carbamazepina y esto les brinda una seguridad terapéutica. Luego, y la más importante igual, es contar con una opción de tratamiento más accesible a largo plazo. Generalmente estos pacientes toman anticonvulsivos por periodos muy largos y quién sabe son pacientes que toman de por vida, ¿no?
o que no puedan tener una operación para poder revertir este problema. Una de las grandes características es que el precio de Convulsin es de 4 bolivianos por tableta. Es un precio muy accesible. Y otro beneficio es que asegura a que el paciente pueda comprar el tratamiento completo. ¿Cuáles van a ser nuestras acciones de marketing para poder trabajar este medicamento? Primero, tenemos la literatura, que es lo más importante. Esta es la tapa de nuestra literatura, que se las voy a mostrar acá. Ya se ha hecho la distribución para el resto de regionales. Esta es la tapa de la literatura. ¿Qué queremos mostrar con esta tapa? Queremos mostrar que el médico puede brindar al paciente seguridad terapéutica, porque es lo más importante, tanto para el médico como para el paciente. Bien, dentro de la literatura podemos ver, si ven de izquierda a derecha, primero quiero mostrar el posicionamiento único de venta, que es alta seguridad, Convulsin, alta seguridad terapéutica y accesibilidad en el tratamiento de la epilepsia. ¿Por qué? Convulsin es un metabolito activo de la carbamazepina con alta experiencia clínica. ¿A qué me refiero con alta experiencia clínica? Que es una molécula comprobada a través de los años. Convulsin tiene mejor tolerabilidad versus a la carbamazepina y al ácido valproico y phenytoin, que se muestra en esta tabla. En efectos adversos se puede ver que el Convulsin versus a la carbamazepina tiene menor incidencia, por ejemplo, en alergia, rash, alopecia, no causa casi nada, náuseas y sobre todo somnolencia, ¿no? Porque puede ser que te tomes un antiepiléptico y te causen somnolencia y estés todo el tiempo con ganas de dormir, y Convulsin no te va a generar ese efecto. Acá, proporcionar al paciente, mejor lo leo de acá porque estoy ciega, proporciona al paciente en incidencia sin convulsiones durante el tratamiento de mantenimiento. Esto es un estudio de la oxcarbamazepina versus el ácido valproico, que son otro anticonvulsivante, otro antiepiléptico que más se vende, y podemos ver que el 56.6% de pacientes han tenido menos incidencias a rechazar el producto, ¿no? Luego, Convulsin presenta una alta adherencia a la terapia comparado con la carbamazepina. Se puede ver el abandono durante el tratamiento. Se puede ver que con la oxcarbamazepina ha habido menor abandono que frente a la carbamazepina. Nuevamente, Convulsin tiene menores interacciones medicamentosas y Convulsin es accesible a todo tipo de paciente, y acá resaltamos el ahorro del 33%. Esta es nuestra literatura y con la que vamos a empezar a trabajar ya desde el día 1 en la visita. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer como lanzamiento para los médicos? Vamos a hacer una cena de lanzamiento. Esto se va a realizar en toda la ciudad. Vamos a invitar en la eje troncal de 4 a 5 médicos, top neurólogos, a la cena. Y en el resto de ciudad vamos a invitar a 1 o 2 para presentarles el producto. Porque muchos de estos médicos ya conocen esta molécula, entonces prácticamente va a ser presentarles, hacerlos sentir queridos por nosotros, y les vamos a dar como regalo, esto es para el escritorio, se está haciendo hacer esto es como un cerebro en forma de madera para que puedan tener los neurólogos en su escritorio. Va a tener la marca de Convulsin. Y bueno, este día se les va a entregar este obsequio, se les va a entregar muestras del producto, y se les va a hablar del producto, ¿no?
Y luego vamos a tener un material, que es una tasa igual para los neurólogos. Esto va a ser para el mes de junio. Para el mes de julio vamos a tener un encarte que queremos mostrar cuando se requiere de una acción inmediata, tenemos Convulsin. ¿Por qué queremos hacer este encarte? Porque seguramente muchos médicos puede ser que les hablen sobre la oxcarbamazepina de liberación prolongada. Entonces, este encarte va a explicar con puntos exactos cuál es el beneficio de nuestra oxcarbamazepina, ¿no? Esto se va a dar para el mes de julio. Y, perdón, para el mes de julio. Ya en agosto, acá está mal, se les va a entregar un recetario, que esto va a ser, como es un medicamento y sale bajo prescripción médica, se les va a entregar un recetario para estos médicos. Estos son los objetivos que vamos a tener para cada una de las regionales, en las unidades de venta. Y lo voy a dejar ahí un momento. Bien. Bien. Y también quiero comentarles, bueno, ya estoy terminando, que ya se ha hecho la distribución y la salida de las muestras médicas en cada una de las regionales, para que ya se pueda empezar a hacer la visita. Se ha hecho igual, tengo entendido, y ya se ha hablado con Almacén, que hasta hoy van a llegar, esto hablo para el resto de las regionales, iban a llegar hasta hoy las literaturas y el encarte de venta, el encarte de precio. Sin embargo, he mandado como adelanto el encarte digital para que ya lo tengan. Y bueno, nuestra regional ya tiene igual la salida de las literaturas para que se pueda hacer. Yo les voy a enviar la lista a los médicos que se les va a entregar, que esto es una lista específica de qué médicos se les va a entregar la muestra médica, ya que todavía no está esto en malla, para que ya puedan salir a visitar desde el día lunes. En cuanto a la cena de lanzamiento, voy a retroceder un poco, vamos a empezar a hacerlo en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Para que ya se vaya replicando. Y se va a coordinar con cada supervisor de cada regional para que se haga una cena en un restaurante de cada una de sus regionales, buscar un bonito restaurante, para que se inviten a esos médicos neurólogos, que son los más prescriptores, para que se pueda realizar esta cena y se les presente el lanzamiento de este producto, de nuestro producto Convulsin. Vuelvo a los objetivos y ya con esto termino. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, y aquí le va a hablar Javier. Sí, bueno, hay un tema que no lo expuso Ari porque no lo conocía y recién yo lo he visto hoy. Hace momentos atrás acabo de aprobar un congreso que se va a llevar a cabo en la ciudad de La Paz, que son son jornadas, las jornadas internacionales de epilepsia. O sea que es ideal para el producto, y ahí vamos a entrar a nivel nacional con un buen stand y con fuerza. Esto es, si no me equivoco, bueno, lo aprobé a Mariel, pero si no me equivoco, esto es el 12 de julio. Entonces ahí sí tenemos que entrar con bastante fuerza, porque va a haber la presencia de todos los neurólogos a nivel Bolivia. Eso es por un lado. Y por el otro, no sé si vamos a alcanzar a comenzar la visita el lunes, porque creo que recién hoy día se ha terminado de hacer el pedido a Pharmacorp y hasta hoy día se ha entregado. Entonces, hasta que se distribuya eso de su centro de distribución a las sucursales y en el interior, yo creo que ya tenemos que ir viendo el lunes cuando comenzamos la visita, o martes o miércoles. Pero el lunes en la mañana se hace el sembrado y dependiendo de eso ya podemos comenzar, digamos, el martes la visita y bueno, y continuar miércoles. Pero lo ideal sería que el lunes
en farmacias B si tengo un buen sembrado para que por lo menos martes, cuando se inicie la visita, se le diga al doctor, tenemos en estas farmacias y desde mañana tenemos en grandes clientes. Entonces comenzaremos el martes. No sé si tienen consultas acá. El día del sembrado, Javier, sería bueno que hagan un roleplay, los visitadores con la literatura para poder presentar en farmacia y así puedan comenzar el día martes. El martes a las 2:30 podíamos programar un roleplay para que nosotros también veamos y certifiquemos de que están capacitados para iniciar la visita. ¿Me escuchaste, Javier? Se ha caído, creo. Sí. A los demás les quedó claro, ¿no es cierto? El día lunes hacemos sembrado, pero antes del sembrado, equipo de visita médica tiene que hacer roleplay junto con venta. Y el martes a las 2:30 estaríamos haciendo el roleplay de Convulsin. No vamos a colocar lunes porque ya todos saben que están convocados a la presentación de los visitadores que han logrado categorizarse. Ariana. Rolly, ¿estás ahí? Sí. Yo creo que damos por terminado, ¿no? Parece que se les ha caído el internet porque no la veo ni a Ariana ni a Javier. Se ha debido caer. Sí, se ha debido caer el internet ya. Muy bien, señores, entonces que tengan muy buenas tardes. Pueden salir a sus zonas. Gracias, buenas tardes. Gracias. No se vayan, por favor. Gracias. Buenas tardes para todos, gracias. Gracias, hasta luego. Sí, no voy a hacer hoy. Es Andrés con ¿Tienes la carta acá? Sí. Sí, tenemos la carta.